Ingeniero, buenos días. Gracias por recibirnos. Este, Ayúdenos a ubicar en el tiempo. ¿Qué pasa alrededor, como usted bien lo mencionaba, en 1967? ¿Cuál era el entorno en el que empezaba a funcionar el Colegio de Ingenieros Eléctricos? ¿Qué deficiencias, qué tareas estaban por delante? Usted mencionaba algunas con respecto a telecomunicaciones y la propia electrificación. El entorno era totalmente sombrío. Como le manifestaba, la entrega de servicios de energía eléctrica se hacía en el país por intermedio de los municipios, los consejos provinciales e incluso por las juntas parroquiales, salvo las ciudades como Guayaquil, que tenía un contrato con la empresa eléctrica del Ecuador, quizás Quito, Cuenca, Ambato, Loja. El área de circunscripción en la cual actuaría el CRIEL, que se fundaría en el año de 1967, esto es Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Guayas, excepto Guayaquil, tenían un servicio totalmente deficitario, que no contribuía en nada al desarrollo del país, o muy poco. Y ese mismo entorno de no integración, de no planificación, de no la entrega de un servicio continuo, confiable, al menor costo, guiado técnicamente bajo normas internacionales primero y nacionales que no existían, pues prácticamente era sombrío. E igual cosa ocurría en el sector de telecomunicaciones. Las redes habían comenzado a deteriorarse, no teníamos estaciones terrenas que nos interconectaran Chito, Guayaquil. con el resto del país e internacionalmente. Me recuerdo que Galápagos era una joya, como lo es hasta el día de hoy turísticamente, pero no tenía estación terrena. Guayaquil, el Ecuador, no tenía una estación terrena como la que dispone hoy. Disculpe, ¿no había entonces comunicación telefónica entre el continente y Galápagos? Era muy difícil, no es la comunicación directa que tiene el día de hoy. Los sistemas de supervisión y control a distancia casi no se conocían en la industria. En fin, era un estado en que los que crearon el Colegio de Ingenieros Eléctricos y lo fundaron, los 11 caballeros cuyos nombres todos los conocemos, capitaneados por Gustavo Gros Urrutia, indudablemente se enfrentaron a una muy dura tarea. Y eso implicó arduos trabajos. Se comenzó por sesionar en una oficina que tenía la Sociedad de Ingenieros del Litoral en el edificio de Correos del Ecuador en Guayaquil. ¿El actual? Es el mismo edificio hasta el día de hoy. ¿En qué parte del edificio fue? ¿Planta baja, primer piso? No, era un piso alto. ¿Que daba cara tal vez a qué calle? No me recuerdo exactamente, pero era una oficina interior, no daba cara externa. Era un préstamo de buena voluntad a la Sociedad de Ingenieros del Litoral primero y a través de ella al Colegio de Ingenieros Eléctricos. No olvidemos que el CRIEL es fundado bajo el régimen o al amparo de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura en el Ecuador, que era la que regulaba las actividades en ese entonces. El sector eléctrico estaba regido
por la Ley Básica de Electrificación del año 61, ley que, como ya revisamos, había sufrido muchísimas modificaciones y tenía grandes vacíos. Ingeniero, le voy a rogar que durante la entrevista no me golpee la mesa, Ya. porque nos va a salir el golpe, pareciera que es un golpe. Entonces, el panorama, el escenario, por citarlo así, era sombrío. No había una planificación con carácter nacional para el tema electrificación. No la había, no Planitas. existía. Fue entonces que al cabo de 4 años, llegado el año de 1971, hubo una transformación política en el país. Y uno de los miembros del CRIEL llegó a la gerencia general de INESEL. Me refiero al ingeniero Nicolás Romero Sánster, que desde que llegó comenzó por utilizar a la planificación como la principal herramienta para lograr el desarrollo eléctrico del país. Luego siguió en su tarea de integrar el sector eléctrico del país. Creó las empresas eléctricas regionales y con ello comenzó a verse grandes cambios. Estos fueron cristalizados en la nueva Ley Básica de Electrificación, que fuera promulgada en septiembre del año 1973, donde se le dio al Instituto Nacional Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, en ese entonces, las tareas específicas que debían de servir para abonar en pos del desarrollo social y económico del Ecuador. ¿Qué participación tuvo los miembros del CRIEL en esa ley? Muy grandes, muy grandes, porque como le vuelvo a repetir, del año 71 estuvo frente a los destinos del INESEL el ingeniero Nicolás Romero Sánster, y con ellos una pléyade de ingenieros eléctricos pertenecientes al CRIEL, los cuales ya se habían sumado. No olvidemos que fueron 11 al principio, pero ya para los años posteriores fueron apareciendo las primeras promociones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y entonces se fueron incrementando el número de miembros de ese colegio. Los 11 iniciales son hoy día más de 3.000. Entonces, eso denota el grado de desarrollo que el colegio ha logrado en estos años, y deja en claro de que una de las cosas fundamentales que se dieron para lograr ese desarrollo fue los nexos, los lazos de unión y de esfuerzo mutuo que se daba entre el CRIEL y quienes lo constituían en ese entonces, y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que aún no cumplía su primer decenio de vida. Fue tanta la participación de las dos entidades que al cabo de una década la situación ya era distinta. Hablar de la década de los 70 es hablar del primer plan maestro de electrificación del Ecuador. Hablar de la década de 1970 significa ver el primer
plan quinquenal de electrificación rural. Prácticamente la electrificación rural no existía en el Ecuador. La energía eléctrica y el servicio eléctrico se limitaba a las grandes ciudades del país de ese entonces, pero el sector rural prácticamente vivía en la oscuridad. Y la idea en ese entonces, un tanto dejado de lado este rato, fue que la electrificación rural debía de constituir energía en desarrollo del país, que la energía eléctrica, como decíamos en ese entonces, no podía llegar a la parte rural de la sierra, de la costa, del oriente o de Galápagos, únicamente para iluminar ¿qué? ¿Acaso para iluminar la tragedia, la pobreza en que se desempeñaba el pueblo ecuatoriano y que en ciertos lugares se desempeña todavía? ¿O debía de constituirse en el motor de otros proyectos inclusivos? Tenían que arrastrar educación, tenían que arrastrar a la salud. Sin la energía eléctrica no había ambos. Tenían que arrastrar lo que llamamos en electrificación rural las necesidades meritorias. La peladora, el molino, no podía seguir funcionando con Querex o con diésel. Tenía que cambiarse los motores de combustión eléctrica, que eran caros, que necesitaban operadoras, la bomba de riego, a motores eléctricos, y lograr con ello un desarrollo del país. Y eso fue lo que se logró. Y eso es lo que motivó esa gran transformación. Pero quizás lo más relevante que hay en lo que le estoy diciendo es que la tarea no culmina todavía. La tarea sigue para el CRIEL. Hoy enfrentamos nuevos retos para el Ecuador y la humanidad. Hoy tenemos que hablar de las energías renovables no convencionales, del sol, del aire. Necesitamos hablar de las biomasas, buscar el desarrollo, la no contaminación medioambiental. Tenemos que hablar de la computación, tenemos que enterarnos del Internet, tenemos que ver las comunicaciones internacionales, cuán rápido se hacen, de la fibra óptica. Tenemos que ver los sistemas escala de supervisión y control automático a distancia. Y en eso hay que trabajar. Tenemos que ser críticos en cuanto al plan maestro de electrificación, dejado prácticamente de lado este momento en el país. Tenemos que ver cómo está el esquema tarifario en el Ecuador, cuáles son las políticas de electrificación, no politiquería, políticas de electrificación. ¿Cuál debe ser el estatus tarifario para el Ecuador? Si las tarifas tienen que ser promocionales o tienen que ser restrictivas, ¿en qué áreas? ¿Cuándo? Entonces, la tarea no ha terminado. Ingeniero, usted ha recibido muy bien y voy a tratar de discutir con usted, porque para tratar de obtener información. Usted bien señala, la tarea no ha terminado, hay nuevos desafíos, definir políticas tarifarias con beneficio social en función de los intereses del país. Pero ahora los colegios profesionales ya no forman parte de las instituciones públicas, tanto que tienen que ver con electrificación y telecomunicación. Ahora todas las decisiones se toman como decisiones políticas. Ha perdido terreno los colegios profesionales.
al no tener un representante como lo tuvieron antes ante Emelec, ante la propia CATEC, en que todavía tenían, aunque sea una opinión técnica, pero ahora ya no están. Podemos decir que ha perdido terreno y hablamos de desafíos, de tareas pendientes, de cosas por hacer, efectivamente, que tienen que ser definidas de manera técnica, pero ahora no tienen ese espacio. Sí y no. Sí es verdad, las modificaciones de leyes en el país llevaron este momento de una ley del sector eléctrico que veía al sector como una mezcla de la participación pública y privada, a prácticamente dejarla solamente al sector público, esto es al Estado, como el gran administrador, no solamente el regulador, sino el administrador de los sectores. Y solo por excepción se permite la intervención del sector privado. Excepción que es calificada por el presidente de la República. Esa es una de las cosas que debe de modificarse. Los colegios deben de volver a tener su rol protagónico en las entidades del sector eléctrico y en las entidades del sector de telecomunicaciones. Deben ser parte de sus directorios, no solamente parte de sus administraciones, en donde indudablemente la ley dice que en algunos casos se debe de ser ingeniero eléctrico y se califica el nivel en que debe de tener su titulación, pero tienen que ser parte de las decisiones supremas, de las estrategias, y eso se lo logra en los directorios. Tienen que ser parte de los organismos reguladores, del Arconel. Tienen que ser parte de los organismos que en definitiva planifican y que estudian el desarrollo de las actividades del sector eléctrico e investigan los nuevos modos de energía y los controles del medio ambiente y las regulaciones en el país. Pero cuando digo no, es porque definitivamente tampoco a los colegios de ingenieros se les ha negado la posibilidad de opinar. Ok, están fuera de los organismos que administran el sector eléctrico y de telecomunicaciones. Pero, ¿alguien dice que no opinen? ¿No será posible realizar congresos donde se analice la situación del país en determinados aspectos de la ingeniería eléctrica, donde se dictamine cuál es el estado de situación del sector eléctrico, del sector de telecomunicaciones? Nadie ha prohibido eso. ¿Acaso estará prohibido en un momento dado el realizar simposios, seminarios? No, que tengan relación con el desarrollo del país. Y ahí es donde la tarea no termina, continúa para el CRIEL como Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Pero es una opinión sin voto, ingeniero, sin participación activa. Sí, es una opinión indudablemente sin voto, pero no sin participación activa. Porque yo recuerdo muchas veces el CRIEL no era parte de los directorios ni de INESEL ni de los organismos de control. Sin embargo, ante un movimiento tarifario, ante un movimiento en el Plan Maestro de Electrificación, la opinión del CRIEL era tan importante para la sociedad ecuatoriana, incluido la prensa, incluidos los medios de comunicación social, incluidas las cámaras,
de la producción que era muy importante y se hizo sentir en cuanto al cumplimiento de la misión que tiene. No olvidemos cuál es la misión del colegio. La misión del colegio es fortalecer profesionalmente a los ingenieros eléctricos y electrónicos afiliados y salvaguardar el interés público de los servicios relacionados a los sectores eléctricos y electrónicos y de telecomunicaciones y afines, sectores estratégicamente e íntimamente ligados al desarrollo y producción del país. Esa misión no ha desaparecido y hay que ejercerla sin temor, porque si hay alguien que sepa del sector eléctrico y telefónico, son los profesionales que están en el CRIEL. ¿Sí? Ingeniero, volviendo a 1970, ¿diría usted que el primer plan de electrificación construido, diseñado con integrantes del CRIEL, podría decirse es el primer gol del CRIEL, una de sus primeras participaciones importantes? Bueno, el primer plan maestro de electrificación, cuando fue decidido, según tengo entendido, participaron profesionales de México y de Chile, pero tuvieron participación de ingenieros ecuatorianos. Y la década de los 70 y los 80 y las primeras revisiones del plan maestro de electrificación, una vez que fue emitido el primero, tuvo como protagonistas excelsos al ingeniero Juan Xavier Ramera y al ingeniero Manuel Núñez Borja, que constituyeron la piedra angular en el análisis y el desarrollo del país en ese sentido. Las primeras correcciones al plan maestro de electrificación. Revisiones. La primera revisión. Eso se revisa cada año, se revisaba cada año, ahora no se revisa desde el año 2013. En esa época, cada año, debido a los grandes movimientos, al desarrollo acelerado que tenía el sector eléctrico y de telecomunicaciones en el país, había que revisar y ajustar ese plan cada año. El plan versaba sobre las horas que debían de ejecutarse, cómo debía de lograrse el financiamiento y cómo debería de operarse y cómo debería de regularse el sector. Entonces, con mucha anticipación, estaba previsto cuándo debía entrar cada central, porque de lo contrario no se podría satisfacer la proyección de la demanda de potencia y energía eléctrica en el país. Eso, aunado al inventario de los recursos energéticos en el Ecuador, que no existía al momento de crearse el CRIEL, fue el primer gol del Colegio de Ingenieros. Con las personas que le acabo de citar, acuerde que se me escapen algunos nombres este rato, pero que indudablemente fueron los arquetipos de esta tarea fundamental. Hablamos de las primeras revisiones del plan maestro de electrificación. Así es. Diríamos que ese podría ser el primer gol del CRIEL, porque esos tornillos se ajustaron con miembros del CRIEL. Así es. Entonces... Estamos hablando de actividad entre el 70 y el 80. Así es. Cada año. Entonces, hay que ponerse en un escenario. El escenario de energía eléctrica, del servicio de energía eléctrica, muchas veces constituye un escenario poco comprensible para el hombre común. Usted está frente a la producción de una energía que se va a transformar en luz, en sonido,
que se va a transformar en clima, que se va a transformar de diferentes maneras, que tiene que ser producida al mismo momento que es consumida, que no puede usted almacenarla en grandes cantidades. Como los granos que permiten. Ya usted frente a un sistema que requiere de quien lo administra y de quien lo opera total sacrificio, porque no puede fallar, tiene que ser continuo. No podemos decir que porque es 31 de diciembre y un alimentador de distribución hace perder el servicio en un área de una ciudad, tendrá que esperar hasta el día siguiente porque hoy es feriado. Hay que salir y reponer el servicio inmediatamente. Es necesario entender que es un sector con una rotación de capitales muy, muy lenta. Se hacen las inversiones hoy y demorarán 25 o 30 años para recuperarse. Hay que entender que es un sector que la planificación tiene que hacerse con mucha antelación. De ahí que el plan maestro es una herramienta fundamental. Porque usted puede tener toda la plata del mundo, pero no puede encargar una central hidroeléctrica para mañana. Le demora 5 años de construcción, 3 años de construcción. Una central térmica a lo mejor 18 meses, 12 meses en construcción. Una línea de transmisión igual cosa. Entonces, para cuando sea necesaria, es porque eso ha tenido una planificación quizás 5 años, 10 años antes, que sabían que en tal época debía haberse comenzado su construcción y en tal época debía haberse iniciado su operación. Esas son algunas particularidades del sector eléctrico que muchas veces no son tan fáciles de visualizar, pero que ahí están. Entonces, el enfrentarse a esa tarea necesita tener un espíritu peculiar en el ingeniero, tener un sentido de entrega, de dación a la sociedad y al país que lo formó como tal. A los entrevistados en este tema hemos planteado una hipótesis. Creemos que tal vez ya ahora se habla de la década ganada, de un cambio de la matriz productiva. ¿Será que acaso en el 60 al 70 se vive un primer cambio de la matriz productiva cuando este Plan Nacional de Electrificación, Plan Maestro, comienza a ser modificado por los miembros del CRIEP y eso genera un primer cambio de matriz productiva, pasar de molinos manuales o mulares a otro tipo de industria, la generación de nuevas fuentes de empleo, la industria láctea en la sierra, cambiar el área agrícola en la costa? ¿Será que podemos hablar de un primer cambio de matriz productiva y en qué año lo ubicaríamos? Bueno, yo los ubicaría en la década de los 70. Para ese entonces la generación de energía eléctrica en el Ecuador estaba básicamente sustentada en motores de combustión interna que movían los generadores y se producía la energía. ¿Qué combustibles? Diésel y bunker. Altamente contaminantes del medio ambiente. Con la llegada del año 1971, se inició la ejecución del proyecto Pisayambo. ¿Qué es el proyecto Pisayambo? Es una central de 70 megavatios de capacidad que está en la provincia entre Tungurahua y Chimborazo. Entonces,
Claro que se cambió la matriz energética. Pasábamos de los combustibles fósiles al agua. Y fue muy sustancial ese cambio, porque tras él vino Paute, una central de 1100 megavatios. Y tras él vino Agoyán, que fue otra central hidroeléctrica que vino a cambiar la matriz energética del país. ¿Qué participación tienen los ingenieros del CRIALO de la Costa en Paute? ¿Fueron parte de la planificación? Cuénteme un poquito. Claro que fueron parte, ya le he citado a Juan Saavedra Mera, y se me escapan otros nombres, indudablemente que tuvieron mucho que ver con Paute. Indudablemente huyeron miembros del colegio que participaron en la decisión de las etapas de Paute y de Agoyán en ese entonces, y por lo tanto contribuyeron a ese cambio de matriz energética tan anhelado en el Ecuador. Hoy indudablemente se habla mucho de los proyectos hidroeléctricos, pero ¿cuándo comenzó aquello? Comenzó en los años 70 con los proyectos que le acabo de citar, y en los años 80 con la inauguración de Paute, y luego siguieron los otros proyectos, terminando en el último que está en esa cola, en la cola de San Pablo, en Sopladora. Entonces, verdaderamente, como le decía yo, planificar un sector eléctrico toma muchos años. Si usted necesita o requiere construir una central eléctrica, ay de usted si no tiene el registro de caudales, de avenidas, de sequías durante por lo menos un régimen de 20 años. Cuidado, construye una central de 1500 megavatios y después no tiene agua para operar. Tiene potencia, pero no tiene energía. Entonces, decir que el desarrollo de un sector eléctrico se logra en una década es deslenable, porque requiere de un estudio, una planificación que supera y largo ese periodo. Ingeniero, he tratado de rescatar, de reconocer, de identificar la participación del CRIEL en ese primer cambio de matriz energética, ubicado en el 70 y el 80. ¿Qué, no sé si es un poco egoísta decirlo, pero qué le debe el sector industrial? ¿Qué le debe la industria al Colegio de Ingenieros Eléctricos? Porque usted puede tener el capital que necesite, pero no puede montar una fábrica si antes no asegura el suministro. Para instalar incluso una termoeléctrica y generar la electricidad que necesito, aún así necesito contratar ingenieros eléctricos. Y obviamente no los iba a traer de Chicago, no los iba a traer de Canadá todo el tiempo. Entonces ahí viene nuestra participación como ingenieros. ¿Qué le debe el sector industrial? ¿Qué le debe la realidad? ¿Cuál era la realidad del año 60, al de la década del 60 a la década del 70? ¿Hasta cuándo empieza este aporte? Un aporte profesional del SPOL al dar los ingenieros que necesitaba el país. Un antes y un después. ¿Qué pasa en el 60 y el 70 con el sector industrial y comercial, ingeniero? El sector industrial del país estaba privilegiado en Guayaquil. La existencia de la empresa eléctrica del Ecuador, Emelec, que brindaba un servicio de calidad, propiciaba un servicio continuo y confiable. El resto del país era muy débil en ese sentido. Y lógicamente, el montar una industria, como usted lo ha dicho,
o un gran comercio que en esas épocas escaseaban, los moles, los supermaxis, los supermercados, significaba tener generación, no de respaldo para emergencia, significaba tener generación prácticamente continua, pero de su propiedad. Entonces era un óbice, era una barrera para el desarrollo industrial del Ecuador. Con la llegada de las centrales, el desarrollo de las líneas, de las redes, del sistema de distribución, de transmisión en el país, indudablemente se beneficia a toda la sociedad ecuatoriana, incluyéndose en la sociedad el estrato de la industria y el estrato del comercio, además de los usos que en los fines domésticos se utilizara en la población. La existencia cada día de mayores cantidades de profesionales que pudieran administrar y manejar esa energía en forma racional, en forma técnica, indudablemente fue marcando la diferencia del país. ¿Eficiencia? Hoy por hoy, eficiencia. Y puedo decir con mucho orgullo que esa eficiencia, ese profesionalismo de parte de los agremiados al CRIEL y los afiliados al CRIEL hace que muchos de nuestros profesionales sean hoy residentes de otros países y tengan destacada participación en los mismos. Podemos comparar, hacer un par de ejemplos, 1960, 1970 y 1980. Ejemplo, una industria textil. Tal vez no existía en el 60. Bueno, San Agustín quizás en Quito, pero no había más de una. Quizás las tradicionales de Riobamba, de la Tacunga, hay indudablemente en las parroquias, en los cantones aledaños a Riobamba, mucho tradicionalismo en la elaboración de tejidos, de alfombras, pero a nivel de industria, quizás una, y no habían las que existen hoy. Entre el 60 y el 70, ingeniero, ¿hay un salto? ¿Hay una multiplicación de la industrialización de los sectores? Yo marcaría los 80, porque vuelvo a repetir, en los 70 comienza en sí la tarea de ordenar y desarrollar el sector electricidad en el Ecuador. No es una cosa que sale de la noche a la mañana. Tomó su tiempo, como ahora tomará tiempo ver los proyectos que dentro de 10 años deberán entrar en operación para satisfacer la demanda de potencia de energía que en ese momento, dentro de 10 años, requiere el país. ¿Qué le debe la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio al CRIEL? La seguridad en la entrega del servicio, el haber abonado porque se desarrolle el país, el haberla defendido cuando la industria era objeto de tarifas no debidamente fundamentadas, cuando ellas eran decididas políticamente. Creo que le debe bastante. Correcto. ¿Podríamos titular que hubo un primer cambio de matriz energética en la década del 70? Sí, señor. Sí se puede titular eso. Pasamos de la energía térmica en Guayaquil fundamentalmente, porque en las otras ciudades había unas antiguas centrales pero muy escasas,
en Quito, en Cuenca, Loja, al norte en Ibarra, pero muy pequeñas, prácticamente mini centrales o pequeñas centrales, pero el primer proyecto similar a Pisayambo entra con Pisayambo de 70 megavatios en la década de los 70 y Paute le sigue con 1100 megavatios en la década de los 80, en donde se construyó la primera etapa de 500 megavatios. Y luego vino la etapa 2 más adelante para inaugurarla finalmente en el año 91 con 500 megavatios más. Hay una arista que nos dio el ingeniero Yapur muy amablemente. Dice, algo pasó en Guayaquil en 1900, en la década del 60 y el 70. Se abre créditos económicos. Y un almacén de electrodomésticos comenzó a vender electrodomésticos, cocinas, aparatos eléctricos, y se produce un despertar, un interés obviamente del consumidor, y de pronto hay un salto de la demanda. Y hubo un rol, una tarea para los ingenieros eléctricos, para las empresas generadoras de electricidad, poder cubrir esa demanda que el consumidor exigía. ¿Es verdad? Podemos identificarlo eso como otro desafío al que debieron enfrentar, el tema de la importación de aparatos electrónicos, y pasamos del fogón a la cocina eléctrica en muchos casos. Bueno, eso es eficiencia energética, pero no solamente aquello. Eso fue producto de una política tarifaria debidamente elaborada y pensada. ¿Qué se debía hacer con la energía eléctrica? ¿Se debía restringirla o promocionarla? La decisión del momento fue promocionarla por todas las ventajas que traería el poner a la sociedad ecuatoriana a la par del desarrollo mundial. ¿Cómo hacerlo? Era la pregunta que nos esgrimíamos en ese instante. Mediante la tarifa. ¿En qué década estamos hablando, ingeniero? En la década de los 70. Y la tarifa debería de cubrir todos los costos de la operación, debería de cubrir los costos del mantenimiento, debería cubrir los costos de la depreciación y debía de mantener una rentabilidad adecuada. ¿Es posible eso? Con costos tan altos y una amortización lanzada a tantos años. Entonces ahí estaban los ingenieros para poder esgrimir el tema tarifario y se creó una tarifa de tipo promocional, en donde a mayor consumo se abarataba el kilovatio hora. Eso fue en la década del 70. Claro. ¿Y eso lo propuso el CRIEL? Participó el CRIEL, no solamente el CRIEL, participó el CRIEL, era parte de las comisiones de tarifas del Instituto Ecuatoriano de Electrificación en más de una oportunidad. ¿Tarifa promocional, ese fue el término? Sí, había que promocionar el uso de energía eléctrica. Y la tarifa manda a que los primeros bloques de energía sean muy baratos, sean subsidiados para la gente pobre, para los estratos pobres de la sociedad ecuatoriana, pero mandaba a que a mayor consumo su precio se abaratara para los otros estratos a fin de brindarles el incentivo de consumir energía eléctrica y salir de la leña, del carbón, del querex, que eran los energéticos primarios que debían de utilizarse para la cocción, que debían de utilizarse en la mayor parte
de las actividades productivas en el país. Voy a puntualizar. El primer gol del CRIEL tal vez fue, de hecho fue, las revisiones, o de los miembros del CRIEL, en un impacto nacional, las primeras revisiones del Plan Nacional de Electrificación. Ajá. Segundo gol del CRIEL, la participación de sus miembros en la década del 70 al momento de definir las políticas tarifarias, lo cual desembocó en una tarifa promocional para que el consumidor se vincule y consuma electricidad. Podríamos decir, segundo gol del CRIEL histórico. Así es. ¿Qué pasa en la década del 80? Empecemos en el 81. ¿Cuál es nuestra realidad y si tenemos un gol allí o qué participación tuvimos? Yo creo que ya la década de los 80 hay que tomar el ingreso de dos obras fundamentales en el sector eléctrico. La una, PAUTE, y la otra, el Sistema Nacional de Transmisión, que cerró el anillo entre Guayaquil y Quito en primer lugar. El desarrollo de la electrificación rural había pasado el Congreso de la Comisión de Electrificación Rural de América Latina en Quito, siendo alcalde Sixto Durán Ballén en ese entonces, y ingenieros del CRIEL tuvieron una gran participación a través de la Escuela Politécnica del Litoral. Me recuerdo yo que INESEL decidió, a través del gerente de ese entonces, Miguel Hidalgo, que el desarrollo de los estudios de electrificación rural para la costa y Galápagos se hicieran en la Escuela Politécnica del Litoral. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años, ya de los años 78, 79. Ok, 78, 79 se le encarga a Ingenieros Eléctricos y a la ESPOL, ¿cómo se llama eso? ¿El plan de electrificación rural o una reforma a un plan de electrificación? El plan de electrificación rural. Y nuestros ingenieros fueron parte. Claro, ahí participaron Juan Saavedra, participó Cristóbal Mera, participó muchos ingenieros, ingeniero Eduardo Barredo, participó Pepe Layana, participaron, bueno, un sinnúmero de ingenieros del CRIEL. ¿Diría usted que ese es el tercer gol que podemos mencionar? Creo que sí, porque, como le digo, existía una unión muy estrecha entre el CRIEL y la Escuela Politécnica del Litoral. Prácticamente la mayoría de los miembros del CRIEL por esas entonces eran egresados de la Escuela Politécnica del Litoral. Entonces, cada vez que se llevaba adelante estudios o se analizaban problemas de el fin de la concesión de Emelec en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el futuro del desarrollo del área de distribución en Guayaquil, por ejemplo, las observaciones al plan maestro de electrificación de la costa ecuatoriana, por ejemplo, la electrificación rural, por ejemplo, pues indudablemente había participación de los ingenieros miembros del CRIEL. Estamos hablando entonces por nombre de dos instituciones, CRIEL y ESPOL, en nombre, pero hablamos de los mismos profesionales. De los mismos, eran productos de lo mismo. No olvidemos un símil un tanto grueso, grosero. Tenemos un mercado. Ese mercado es
el mercado eléctrico, que tiene la obligación del suministro del servicio bajo las mejores condiciones técnicas y económicas a la sociedad. Viste en su conjunto la industria, el comercio, el área residencial, doméstica, el sector transporte, en su conjunto. Y ahí, entonces, ¿cómo yo diferencio la actividad? La Escuela Politécnica Litoral crea un producto, lo forma, es el producto de ella es el ingeniero. El mercado es este mercado que está acá, el mercado del sector eléctrico, el mercado de las telecomunicaciones, el mercado de la industria. Pues lógico, aquí está un organismo que agremia a estos ingenieros que son producto de esta escuela politécnica, que tienen que satisfacer un mercado de la mejor manera. Y este CRIEL es el órgano supremo que tiene que pensar por el bienestar de la una parte y también de la otra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr el desarrollo del país. Hagamos un ejercicio, ingeniero. Borremos por un momento al CRIEL. Borremos por un momento al ESPOL. ¿De qué Guayaquil estamos hablando? ¿De qué cámaras de la producción y de la industria estamos hablando? Estaríamos hablando de un caos generalizado. Estaríamos hablando, discúlpeme la expresión grosera, de la edad de piedra. No podría existir aquello. Hubieran tenido que producirse ingenieros en otras fuentes. Hubiera tenido que haber otro órgano regulador, pero sin la existencia de esa materia, de esos individuos y de esa institución, difícilmente se hubiera logrado el desarrollo que hoy se ha logrado en el país en estas 50 años. Ingeniero, ¿a quién identificaría usted como protagonistas o como visionarios de la ESPOL? Porque evidentemente alguien tenía que tener la visión. Necesitamos ingenieros eléctricos, tenemos que abrir una facultad de ingeniería, y luego se abrieron los electrónicos, se abrieron los de computación, etc. Si usted pudiera identificar, tal vez no siendo extremadamente un juez, 2 o 3 nombres protagonistas o partícipes de esa visión, porque estoy viendo a la ESPOL como el CRIEL. Repetía, 2 instituciones, los mismos personeros, pero igual necesitamos gente con visión para poder llegar a suplir la necesidad de profesionales que Ecuador necesitaba. Y por eso le decía, desaparezcamos al CRIEL y al ESPOL un momento. ¿De qué escenario estaríamos hablando? ¿A quién identificaría usted tal vez como los visionarios del ESPOL? De la carrera de ingeniería, obviamente. A ver, el principal visionario que trascendió en el tiempo, no está con nosotros ya, fue Walter Valdano Raffo, que no fue ingeniero eléctrico, era químico, pero que tuvo la capacidad, la inteligencia, el don sobrenatural para extender su pensamiento y ver lo que sería el Ecuador en el futuro. Y al igual que se desarrollaba el sector eléctrico, él estaba desarrollando la ESPOL a través de todo lo que ha hecho y pasado de la antigua vieja casona de la Universidad de Guayaquil a Las Peñas, donde funcionó algún tiempo la aduana de Guayaquil, y hoy al actual campus politécnico. Esa fue una etapa de desarrollo que tuvo la Escuela Politécnica bajo la visión de Walter Valdano.
Y junto a él se dieron una serie de personajes de la ingeniería eléctrica, entre ellos Luis Parodi Valverde, quien ocupó la vicepresidencia de la República, que fue el hombre que pudo darse cuenta cuando estuvo en el directorio de Inesel, cuando estuvo en el directorio de Petroecuador, a dónde debía llegar el desarrollo del país. Estuvo Víctor Bastidas, otro ingeniero eléctrico, estuvo Gustavo Galindo, otro ingeniero eléctrico, que tuvieron una visión preclara, se adelantaron en el tiempo a lo que debía de suceder, a lo que debía de pasar, para lo que debíamos de prepararnos, cómo debíamos de desarrollarnos. Es a esos hombres que actuaron en ambos campos, que fueron, por un lado, politécnicos, de esa alma mater, desarrolladores de esa casa de estudios que formó, y también fueron presidentes del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, y preveyeron de que el profesional tenía que seguir con su educación continua, tenía que seguirse especializándose, tenía que ser cada día mejor y tenía que dársele las herramientas para que sea mejor y para que pudiera trabajar en el desarrollo de su país y de los sectores telecomunicaciones y eléctricos. Y luego regresamos al 78, al 79, con el plan de electrificación rural, que fue cocinado con ingenieros eléctricos y miembros del ESPOL. Y estábamos entrando a la década del 80, a la década del 81. Primero Paute está funcionando, tal vez exagero, es la octava maravilla del mundo. Ecuador empieza una época, no sé si decir agradable o positiva en lo que tiene que ver la electrificación, pero llega el 81, llega el 90 y empiezan las cosas a cambiar. ¿Qué ocurre, ingeniero? Para ir un poquito en orden. Primero me voy a su primera pregunta. En el sector eléctrico, ¿qué el protagonismo de Luis Parodi? Bueno, Luis Parodi fue miembro del directorio de Inesel y por lo tanto partícipe de todo el proceso de planificación, construcción, operación y mantenimiento del Inesel. Y al decir Inesel, en ese entonces, Inesel veía todo lo que constituía el sector eléctrico del Ecuador, excepción hecha de Melec. Pero fundamentalmente, al momento de llegar a ser vicepresidente de la República, Luis Parodi enfrentaba un gran tema que va a ser motivo de la conversación posterior, que era que todo el gran salto del cambio de matriz energética que se había realizado en el Ecuador eran centrales que estaban en la región amazónica. Paute, Pisayambo, veía esa vertiente, Agoyán veía esa vertiente, y no había nada que contraponer en el régimen del Pacífico, en la costa del Ecuador. Cuando son dos sistemas hídricos complementarios, cuando llueve en la costa es seco en el oriente, cuando llueve en el oriente o en la Amazonía del Ecuador es seco en la costa. Eso hace que las sequías en el embalse de Paute
sean severas en la época que comienza en diciembre y termina en marzo o en abril. Viceversa de la costa. Era necesario enclavar una central hidroeléctrica en el régimen del Pacífico. Esa fue Daule Peripa. Y esa fue la participación fundamental de Luis Parodi, que tenía el rol principal como vicepresidente de la República en el CONADES, el Consejo Nacional de Desarrollo del Ecuador. Otro punto importante fue el que, siendo miembro del directorio de INESEL, presidiendo, ya esbozó lo que sería después el sistema de supervisión y control, el CENACE, el Centro Nacional de Control de la Energía del Ecuador. Yo creo que esos son dos botones fundamentales en la gran tarea que desarrolló Luis Parodi en el desarrollo del Ecuador, ora como presidente, ora como vicepresidente, ora como presidente del CRIEL, ora como rector de la Escuela Politécnica del Litoral. El primero, Daule Peripa, y el segundo, el sistema de supervisión y control fue quien lo esbozó por primera vez al ser miembro del directorio de INESEL. ¿Y cuando él llegó a la vicepresidencia de la República ya estaba en función o lo hizo funcionar? No, siguió dando el apoyo para que se desarrollara aquel. Actualmente funciona. Actualmente funciona en el área de Santa Rosa, cerca de Quito. Su segunda pregunta. Quien le habla fue llamado por Sixto Durán Ballén en diciembre del año 1995, un día 26, Día de los Santos Inocentes, como gerente del INESEL en plena crisis, en el momento más oscuro que ha tenido el sector eléctrico del Ecuador. Y me enfrenté al reto. Lo primero, no es que falló la técnica, no es que falló la planificación. Lo que hubo, y esto es lo delicado, fue que se comieron el embalse en la operación, producto que no arrancaron las centrales térmicas que debían haber estado listas en ese entonces, frente a la sequía que normalmente se daba en aquellas fechas. ¿Cuántas centrales térmicas? ¿Dónde? Bueno, habían centrales térmicas en Guayaquil, en Quito, a lo largo y ancho del país. ¿Privadas o del Estado? Privadas unas, del Estado otras. Ingeniero, Ecuador vivía un momento, la Daule Peripa, usted hablaba del embalse y hablaba de que debieron entrar a funcionar termoeléctricas en distintos puntos del país, pero no entraron. Vuelvo a retomar la idea. Lo de Daule Peripa quedó ligado a uno de los logros que tuvo en la administración Luis Parodi Valverde, aunque él no inauguró la obra, porque como un proyecto hidroeléctrico duró algún tiempo en inaugurarse. Pero yo quiero decirle a usted que en el caso de Paute y en la crisis energética del año 95, esta se debió a distintos factores. El principal, una sequía que enfrentó todo el sector hídrico del país,
que lo afectó tremendamente y que los caudales de los ríos bajaron ostensiblemente. No olvidemos que para operar Paute se necesitaba un caudal por lo menos de 100 metros cúbicos por segundo en cada una de sus turbinas. Esto no se logró por factores climáticos. Pero a pesar de aquello, o a más de ello, ¿qué fue lo que provocó el desabastecimiento y la falta de operación de Paute? El respaldo que debió existir, que era el térmico. No se olvide usted que para garantizar el servicio en un país no se pueden poner todos los huevos en una canasta. Y si usted tiene una capacidad hídrica y usted prefiere la capacidad hídrica porque es un recurso renovable, no contaminante, barato porque no es que no cuesta nada embalsar agua y usarla, y por el otro lado tiene búnker o tiene carbón o tiene diésel, va a contaminar el medio ambiente, es caro, el mantenimiento es mayor, pero lo lógico es no solo disponer de centrales hídricas, sino tener una mezcla hidrotérmica que cuando falte el recurso primario aquí, no hay agua, estas de acá puedan operar y ser el respaldo de las primeras. Estas centrales térmicas, siendo operativas, no pudieron entrar a funcionar también por varios factores, porque algunas no habían sido mantenidas y fundamentalmente porque no dispusieron del todo el combustible que debieron disponer a tiempo. Existía una pugna entre el INESEL y el Ministerio de Finanzas de ese entonces, en donde se había dado políticamente un déficit tarifario. Las empresas eléctricas no habían revisado sus tarifas por una política de gobierno y ellas le debían a Petroecuador el combustible que recibían para generar electricidad y a su vez las empresas eléctricas le debían al INESEL. Eso llegó a una escalofriante suma que se ventiló años después, ya casi a entrar este siglo, en que se resolvió lo que se denominaba la cuenta del déficit tarifario en el Ecuador. Producto de esa pugna, llegó un momento en que no le entregaron combustible a INESEL y a las empresas eléctricas para que echen a andar sus centrales de generación térmica. Esto ocurrió iniciada una sequía y producto de eso abatieron el embalse de Paute y finalmente se produjo una crisis. Entonces las empresas eléctricas del país no tuvieron oportunamente el combustible para echar a andar la capacidad de energía termoeléctrica para poder suplir inmediatamente un déficit. En momentos en que se producía la peor sequía que había registrado el país. Responsables. Por lo menos las instituciones. Yo creo que fue una política muy severa de parte del ministerio, falta de claridad, porque el Ministerio de Finanzas requería el pago porque Petroecuador ya no podía existir con la deuda que tenía de parte del sector eléctrico por combustible,
el sector eléctrico y las empresas eléctricas no podían pagar el combustible porque no les daban las tarifas, y ahí existió el problema. Nadie quería echarse el muerto de subir las tarifas. Así es. Entonces, no es producto de falta de planificación, no es producto de la falta de inversión, no es producto de una inadecuada operación. Fueron arrastrados por las circunstancias a una crisis que derivó en grandes pérdidas para el aparato productivo del país. Además, existía una muy poca disciplina operativa, y para corregir el tema tuvo que actuarse con mucho rigor, y las cuotas de disminución del servicio y la entrega de energía a la sociedad tuvieron que cumplirse a rajatabla para poder recuperar poco a poco el embalse de Paute y salir adelante de ella dentro de 1 o 2 meses, que fue la que duró. Se comieron hasta el concho del agua. Lo abatieron al embalse. La hora de Sixto fue una medida más que novelera, que no tenía mucho sustento y que no había dado resultados en otros países, y que no dio resultado en el Ecuador. Simple y llanamente eso no solucionó nada. Lo que solucionó el problema fue la disciplina operativa que se impuso y el que terminara la sequía en el país. Se trabajó en todos los sentidos e incluso se bombardeó las nubes, y de esa manera se recuperó el embalse. Recuperado el embalse, se salió de la crisis. En aquel entonces llegaron al país una central de generación con turbinas que se instalaron en Santa Elena, y otra central que hasta el día de hoy existe, que se montó rápidamente, que es la central de Electroquil. Se montó otra central también con turbinas, que ya no existe, en Santo Domingo de los Colorados. Estas 3 centrales permitieron eliminar la suspensión del servicio de energía eléctrica y la crisis energética. Ingeniero, usted está diciendo que la hora de Sixto no sirvió para nada. No sirvió. En los balances energéticos no sirvió, no ayudó de nada, porque la gente movió los horarios. Si usted decía que el día no amanecía a las 7 de la mañana, sino a las 5, bueno, correcto, no importa, pero movió a la noche el horario. Planchaba más temprano. Así es. Planchaba igual. Así es, pero consumía la misma energía, y eso significaba consumir el agua, la poca agua que nos restaba en los embalses. ¿Qué dijo el CRIEL en medio de esa crisis? Bueno, yo creo que el CRIEL tuvo sus opiniones críticas al respecto, y quien le habla fue llamado por Sixto en ese momento para superar la crisis. Yo fui el gerente de INESEL que la enrostró y la superé. Ingeniero, estamos repasando la historia, identificando la participación de los miembros del CRIEL, del colegio, en la vida de la electricidad del Ecuador. ¿Qué pasó en 1979? 1979, fue el año en que el primer ramal del Sistema Nacional de Transmisión fue puesto en operación. Unió Quito con Guayaquil.
atravesando Quevedo, atravesando Santo Domingo, para posteriormente, en los años siguientes, ya en la década de los 80, extenderse a Loja, extenderse a Santa Elena, extenderse a Manabí, extenderse a Esmeraldas. El sistema estuvo integrado por líneas de 230 kilovoltios. Los ramales estuvieron diseñados para 138 kilovoltios y su desarrollo fue paulatino. Hoy ya estamos reforzando el sistema y haciendo una nueva línea de transmisión de 500 kilovoltios que une las principales ciudades del país. Ingeniero, ya cerrando algunas ideas anteriores, ¿diría usted que cuando llega un ingeniero eléctrico a la vicepresidencia del país, son dos momentos de grandes cambios para el Ecuador? Porque justamente esos profesionales tuvieron la oportunidad de tomar decisiones que impulsaron al país, que lo movieron hacia su progreso. Claro. A ver, veamos, la energía, el calor y la electricidad, la luz. Primero fue el carbón, el aceite de las ballenas, el gas. Finalmente fue la electricidad o la energía de fuentes alternativas. Es indudable que quien está formado como ingeniero eléctrico está asociado con el desarrollo de la sociedad y está formado para ver la solución de las necesidades de la humanidad en el futuro, con la más amplia aplicación en la industria, en la etapa doméstica, en la climatización, en los hospitales, en los sistemas de control, en la navegación, donde usted quiera verla, ahí está. Entonces, el que Ecuador haya tenido ingenieros eléctricos en la vicepresidencia de la República ha sido parte de lograr el desarrollo que tanto ansiamos. Ingeniero, para finalizar, ¿diría usted que el Colegio de Ingenieros Eléctricos, los profesionales, los ingenieros eléctricos, son la piedra angular sobre la que se apoya el sector industrial nacional, el sector comercial, o por lo menos una de las piedras angulares que sostiene el progreso del país? Sí, señor, lo acabo de decir. En cualquier faceta de la actividad humana, usted encuentra la energía eléctrica como energía principal que se va a transformar en sonido, en luz, en calor, en el movimiento de la máquina, en la navegación, en la cibernética, en la computación, en el sistema de comunicaciones. No puede usted prescindir de ella fácilmente y lograr el mismo desarrollo de la sociedad. Es necesario tenerla disponible, pero esa disponibilidad debe ser suficiente. Esa disponibilidad debe ser continua, confiable, de acuerdo con las normas y al menor costo posible para la sociedad. Ingeniero, vamos a saltar un ratito a 1995.
empieza la telefonía móvil en el Ecuador. El que llama paga y el que recibe también. ¿Qué participación tuvo el CRIEL? Porque están los ingenieros eléctricos y electrónicos. Hablamos de telecomunicaciones. Se habló, se participó para lograr llegar a lo que tal vez hoy vivimos. Una tarifa que ha llegado porque ya se reduce la amortización y la competencia, el mercado y un montón de factores. Se reduce la tarifa, pero al iniciar teníamos una tarifa de 70 centavos, de 50, era una cosa terrible, ingeniero. ¿Qué participación tuvo el CRIEL para de pronto ayudar en las regulaciones, tratar el tema de tarifas? Se abría un nuevo campo, el tema de la comunicación móvil en el Ecuador. Bueno, yo creo que la participación del CRIEL en esa etapa provocó o propició el que se eliminen esos aspectos tarifarios de entonces. Pero yo pienso que fundamentalmente se derivó de la falta de regulación clara y de la falta de competencia en un mundo que recién se abría a la telefonía móvil. Los tiempos han cambiado. No olvidemos que la industria privada o las empresas privadas no son buenas per se, y que las empresas públicas, estatales, no son malas per se. Todo depende de la regulación y de la mano firme de quienes gobiernan en beneficio de un país. Ingeniero, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué cree usted que no se puede dejar de mencionar en la historia del CRIEL? Volvemos a los nombres originales, mencionar a los presidentes, no lo sé. ¿Qué cree usted que no se debe dejar de incluir en la historia del Vuelvo CRIEL? a repetir, allí, además de Luis Parodi, de Jorge Glass, es necesario hablar de Gustavo Larrea, que ya usted tiene debidamente registrado, hablar de personas como Salvador Encalada, cuando el colegio se debatía en una de sus crisis económicas más profundas, con una deuda por el local de Chimborazo y Vacas Galindo. En unión de Salvador Encalada visitamos al alcalde de Guayaquil, que era Eduardo, 1986-87, Moncayo Mármol. Y fue el que le concedió al CRIEL que el pago del 1 por 1000 en la aprobación de los diseños eléctricos de los domicilios que pasaran de 10 kVA instalados, de los comercios y de las industrias. Esos recursos fueron los que ayudaron a solventar el CRIEL y a que se pagara la deuda que se había adquirido por la compra de local en unión de los ingenieros mecánicos. El piso, el departamento que se utilizaba en Vacas Galindo y Chimborazo se compró. Claro, eso lo compró el ingeniero Juan Saavedra, en la presidencia del ingeniero Juan Saavedra. Ultimó la negociación el ingeniero Manuel Núñez. Pero cuando yo llego a la presidencia, me encuentro de que había unas cuotas que estaban impagas. Y tuvimos que recurrir con la ayuda de Walter Valdano. ¿Quién era Walter? Walter Valdano fue el rector de la Escuela Politécnica, que la mente visionaria que yo le cité hace poco, que siempre estuvo ligado al CRIEL en ese entonces, y que nos ayudó a conseguir un crédito del Banco de Guayaquil para salvar la situación, pero que había que pagarlo.
y no teníamos recursos. Ahí Salvador Encalada y quien le habla, fuimos a la alcaldía de Guayaquil para que cuando el municipio aprobara los planos y los diseños de una construcción, exigiera el plano de diseño eléctrico y pagara el 1/1000 del presupuesto de esa obra eléctrica a favor del Colegio de Ingenieros Eléctricos como lo hacían con los ingenieros civiles y con los arquitectos. Ellos tenían sendos edificios, estaban solucionados sus problemas financieros y el CRIEL se debatía en la pobreza más grande. ¿Quién era alcalde? Eduardo Moncayo Mármol. Se aprobó. Entonces lo aprobó, el Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó y la situación se salvó, se pagó la deuda al Banco de Guayaquil hasta el último centavo, el local fue nuestro, se levantó la hipoteca y en ese momento quedó entonces una fuente de recursos para que el colegio siguiera funcionando hacia el futuro. Entonces yo sí creo que una de las personas que participó activamente en aquel entonces sin haber llegado a ser presidente del CRIEL fue el ingeniero Salvador Encalada, otro ingeniero que... Cuando ocurrió eso del 1/1000, usted era presidente. Yo era presidente año 86-87. ¿Diría ese que fue un gol de su gestión? Yo diría que sí, porque me asusté cuando al segundo día de mi mandato fui al colegio a la tarde, después de salir de mi trabajo, a contestar comunicaciones, a recibir comunicaciones y recibí la visita del promotor, dueño del edificio, que me dijo: ingeniero, voy a tenerlo que embargar. Entonces, a 48 horas de un mandato que le reciban a usted, con eso es bastante fuerte. Pero, vuelvo a repetir, tuve la ayuda de Walter Valdano y tuve la colaboración mano a mano, de hombro a hombro, codo a codo de Salvador Encalada, que me impulsó a hablar con el alcalde de Guayaquil, a ir hasta el municipio y intentar hacer lo que veíamos casi imposible. ¿Y que se logró? Así es, se logró. Se metió un gol, pero luego les metieron el gol a ustedes porque les quitaron esa fuente de financiamiento. Pero no a mí. No, bueno, al CRIEL digo. Pero... Al CRIEL en este gobierno. ¿Y qué ha dicho el CRIEL al respecto? ¿Ha hecho opinión? ¿Cree usted que se puede recuperar esa fuente de financiamiento? Pero lógico, si es una entidad que vela por sus agremiados, les da educación continua, seminarios, que puede ser activo en el análisis del plan maestro de electrificación, que puede ser activo con toda la sapiencia que tiene la masa gris de todos sus integrantes, del conocimiento, de la experiencia, en resolver los grandes problemas de telecomunicaciones y eléctricos que existen en el país. Entonces es lógico no dejarla morir. ¿Desde cuándo lo perdimos? En este gobierno. En los últimos 10 años. En este gobierno. Deuda pendiente allí, trabajo pendiente para las nuevas. Así es.